Este, Por ok. ejemplo, esto en la extraclase, Ujú. que ya empezamos, por ejemplo, en el taller de vigilancia, que se va a registrar, pues justamente la asesoría, ¿no? O sea, se registra cómo se trabaja en extraclase. Entonces, Es que justo eso es lo que a mí me gustaría que analizáramos. O sea, una cosa es el modelito y otra cosa es el contenido del modelito, ¿no? En el contenido del ok. modelito, lo que vamos a identificar son nuestros factores críticos de vigilancia. Esos factores críticos de vigilancia son justo esto que me estás diciendo, ¿no? O sea, a ti como alumno, porque yo lo estoy viendo desde las dos, le estaba platicando a los profesores. Una cosa es la experiencia del usuario alumno, que ahí lo que nos interesa es el usuario del modelo desde el alumno, es el modelo de aprendizaje, ¿no? ¿Qué tanto este modelo te ayuda a aprender? Y entonces desde la experiencia del alumno, en el tema de qué tanto aprendo, a ti como alumno, qué cosas te interesan para que tú digas, esto me ayuda o no me ayuda, ¿no? Eso es el factor crítico de vigilancia que a mí me interesa que tú identifiques, porque justo esa es precisamente la manera en cómo vas a abordarlo desde la perspectiva del alumno, ¿no? Porque desde la experiencia del usuario, del profesor, es cómo te entrego los conocimientos para que entonces la manera en cómo yo te entrego los conocimientos es la manera en cómo yo creo que estoy haciendo uso del modelo, porque yo también soy un usuario del modelo, para mejorar la clase, ¿no? Desde la perspectiva del profesor. Entonces, el factor crítico de vigilancia, este modelo que tú estás haciendo, tú lo que estás haciendo es identificando una herramienta que te ayude a generar el modelo. Este modelo debería de ser aplicable para este o para cualquier otro caso, ¿no? Ahorita estamos pensando en las materias de segundo semestre, pero si yo lo quisiera trasladar a las materias del primer semestre, yo debería poder replicar el modelo y pedirle a alguien que me lo llene, ¿no? En teoría, si nosotros hacemos un buen modelo, si hacemos un buen instrumento de recolección de datos, entonces yo le podría decir a Juan Daniel del otro grupo, lléname esto con estos datos. Y entonces ahí lo que es importante es que quede claro los datos que van a ir adentro de las casillas, para que en esos datos que van allá dentro de las casillas, si yo le dijera a Juan Daniel, lléname de tus materias, tú como el que está diseñando el método, pudieras precisamente hacer una comparación, ¿no? De qué está pasando con el taller de inteligencia tecnológica en mi salón y qué está pasando con el taller de inteligencia en el otro salón, ¿no? Con el otro profesor. ¿Qué está pasando con bioeconomía y economía circular en tu salón con la clase de Maximino y qué está pasando con el otro profesor, ¿no? Entonces, lo importante de este diseño, porque lo que estamos haciendo es un diseño, es justo ese, que nos quede bien claro cuáles son los datos que a nosotros nos interesa recopilar y que entonces cuando nosotros nos quede bien claro esos datos, para qué nos sirven, porque al final de cuentas lo más importante es cómo los vamos a analizar, pues entonces sí podamos ya decir, esta es la matriz que me interesa tener, ¿no? ¿Cómo ves? Entonces, en horas corrientes y horas extra clase, tú lo que quieres es número de horas. Ese número de horas cambia. O sea, si ahorita la Sí, por llenara. ejemplo, miren, por ejemplo, en horas de extra clase, ayer teníamos la clase de biología de la conservación en extra clase, de 4 a 6, pero no se dio la clase extra. Entonces, en la semana, supongamos que es la semana tercera, sí, es la semana 3. Aquí sería entonces, no hubo clase extra clase, ¿no? Sin embargo, En horas corrientes, por ejemplo, entonces tú tendrías 2 sesiones por cada una. ajá, como es a la semana, entonces serían, Si tú divides una hora y esa, media, son 3 horas.
si tú divides esa de horas corrientes en 2 filas, Ajá. porque en todos los casos tenemos 2 sesiones, ¿no? Ujú. Por Sí, semana. sí. Entonces, a ver, divídela y veamos, veamos si podemos empezar a llenarla. Aquí, Ajá, en horas corrientes, ¿verdad? ajá. Ahí nada más ponle insertar una columna a la derecha. Ujú. Y ahorita ya nada más combinas. Insertar, celdas a la derecha, ajá, columna a la derecha, ajá. Ahí pónsela. A ver, ahí. Y entonces aquí vas a poner día 1 y día 2. Pon otra fila A para ver, que... yo entiendo que horas extra clases es el tiempo que le dedicas fuera de clase a la materia, no No las lo sé, horas que ahorita, imparten la materia fuera de la espérate, clase, deja ¿no? que, Pero deja que terminemos primero la primera columna y ahorita nos vamos a la segunda a analizarla. es Pero que justo antes de que lo contextualices, porque si a lo que acabas de decir es que cualquiera lo pueda llenar, yo así, sin los 7 minutos previos que estuve de contexto, explicación de la tabla, es lo que sobreentiendo. a ver, matemáticas, ponla hasta abajo para que Ay, pongas perdón. Sí, matemáticas, sí, pon sí. hasta abajo, porque tienes otro renglón abajo, no tiene caso que lo pongas. Pon matemáticas abajo donde, de taller y a Roberto abajo del taller. Ah, ya, sí, ya entendí. Ajá. Para que ahí nos quede día 1 y día 2. Déjame ver si podemos avanzar en la primera columna, hija, y ahorita nos vamos a la segunda columna, porque tienes razón, pero todavía no estamos, o sea, estamos haciendo el primer ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, enfoques teóricos metodológicos, el día 1 sería que jueves, ahí tendrías que poner los días que te tocan ellos, ¿no? ¿Qué días te da Felipe? Jueves y viernes. Entonces, jueves y viernes. ¿Jueves de qué hora a qué hora? De 1 a 3. Jueves de 13. Ay, ¿dónde estoy? Aquí. Te bajaste, ajá, ahí. De 13. ¿Por qué me baja? No sé. ¿Qué estoy haciendo? A ver, de 13. Ah, ya. De 13 a 15 horas. ¿No? Ok, entonces, si ese ya es un dato fijo, lo único que tendrías que ver es si se dio o no se dio. ¿Estás de acuerdo? Ok. Ahora, si se dio o no se dio, el tema es que se junta, esto de las horas extra clase, a mí me parece que está como retirado de lo que es presencial o virtual. Ah, lo que pasa que horas extra clase, o sea, son independientemente del horario que tenemos manejado. Es como, por ejemplo, esta clase, es como ahorita. Exacto, exacto. Entonces esa no Esta es una necesariamente tendría que clase quedar, extra. no necesariamente que te tendría que quedar junto, porque, o sea, yo lo que digo es, a ver, esta clase que es el día 1, los jueves de 13 a 15 horas, tiene un elemento extra. Ese elemento extra es que es presencial o virtual, ¿no? Pero estamos hablando exactamente de la misma. Sí, exacto. Entonces, sí, ya le entendí. O sea que esta columna y esta columna ya están por demás. Podríamos Sí, podríamos volver las filas, ok. ¿no? Entonces, esto sería, por Tendrías, decir, si le metes una, espérame, métele una fila, métele sí, una columna del lado izquierdo entre profesor y horas corrientes, sí. mete ahí una, insertar a la izquierda, ajá, y ahora mete una fila entre enfoques y biología. ¿No? Y Ujú. entonces aquí vas a poner arriba, la del jueves es presencial o virtual. Presencial. Entonces vas a ponerle arriba en la columna entre Felipe y jueves, vas a poner presencial. Abajo, ahí entre Felipe, ahí, en esa. Presencial,
y abajo de esa le vas a poner virtual. Ah, ya. Ujú. Sí, ya entendí a ¿No? qué se refiere cuando Es que y ahí es cuando... organizamos las ideas así y los... Exacto, o sea, Sí, sí, es que sí. como son tantas cosas que tenemos que ir como viendo cuáles se relacionan con cuál, Ujú. entonces ahora el día presencial, jueves de 15 a 13 horas, lo vas a poner debajo de presencial y vas a dejar día 1 y día 2 para que ahí nada más empecemos a poner datos. Pero estos datos son fijos, el jueves de 13 a 15 horas, el presencial jueves de 13 a 15 horas se supone que es fijo, Ujú. ¿no? Entonces pone debajo de presencial, copia y pega eso de jueves de 13 a 15 horas. Ah, copiado. Ajá, copiado y pegado. Porque todavía no sé si lo vamos a eliminar, ahorita vamos a ver, Ok. ¿no? Ahí está, jueves de 13 a 15 horas. Y el virtual, abajo del virtual ponle el viernes, que se supone que te toca, es de 2 a 3 y media, ¿no? De la clase que te da Felipe. O sea, pone desde debajo de virtual, ponle enter. No lo pongas todavía en el otro. Ponlo, okay. Es de 12, ay, ¿de qué hora? 12:30, creo. Mm, 1:30. A 2. Ok, ahora, fíjate, ahora siga, lo que estabas poniendo era presencial o virtual, ¿no? Y luego estaba abordar el modelo del proyecto prototípico y abordar el proyecto del alumno, ¿no? Pero tú lo que me estabas contando es lo que se hace dentro de la clase. Ujú. Otra cosa, antes de que se me olvide. Yo pensaba, bueno, tenía la idea de, a partir de aquí, ponerlo como de un color, y esto es así como la forma de la clase, ¿no? Los criterios para que se evalúen como la clase, los datos que nos van a dar para evaluar la clase. Y después de aquí, poner estos dos más aparte, pues otros criterios en donde, o sea, que yo, cómo estoy, yo que voy a registrar, o sea, de esas clases, yo que estoy registrando, por ejemplo, mi asistencia, en las actividades realizadas extra clase, por ejemplo, esta es una actividad de extra clase, pero Ajá. también, por ejemplo, las lecturas que nos dejan o las tareas que nos dejan, pues eso implica también un tiempo. Y entonces en realidad no son, el horario del día de la clase no es de 11 a 3, sino de pronto es a lo mejor hacemos, nos lleva 3 horas extras que cumplimos, aparte de esa extra clase. Por ejemplo, 1 hora antes me puse a hacer esta tablita. Entonces, ese ya es un tiempo que se tiene que Exacto, registrar. exacto. A eso es a lo que se refería Aurora, con que no necesariamente las horas extra clase eran solamente las presenciales, o sea, donde tenías tú una asesoría virtual o una asesoría con el profesor, sino todo lo que tienes que hacer además de la clase. Entonces, por Ajá. eso, esto de Entonces, las, eso lo haz de pensaba cuenta poner que, como... mira, si te fijas, actividad realizada extra clase y horas extra clase deberían de estar juntas, pero ahorita vamos a ver cómo las juntamos, porque ahí es donde te digo, si tú pones, por ejemplo, la clase de Felipe es presencial, ¿no? Y es el jueves de 13 a 15 horas. Sin Ujú. embargo, ahí nos falta un elemento, que es los alumnos que están en virtual. Mm, Lo que pasa que ya ve que me había comentado que primero hiciera el registro desde mi perspectiva, o sea, de Ajá. mí hacia los demás para que después lo hiciera Pero de Memo. todas Y todo. maneras, tú a veces Ujú. estás presencial y a veces no estás presencial. Ajá. O a veces estoy,
Estás conectado. Estoy conectado, pero no estoy escuchando la clase por el trabajo. Bueno, pero esa es otra Ese cosa. es otro punto. Ajá, Esa es exacto. otra cosa. Pero, por ejemplo, aquí en presencial, si te fijas, en las horas, las clases que son presenciales, vas a necesitar, si yo te dijera que en el día 1, porque ahí ya tenemos día 1 y día 2, pero si en el día, si el dato, en lugar de poner día, es alumnos, en lugar de día, porque ya el día ya lo tenemos del lado izquierdo, ¿no? El día 1 es el jueves, el día 2 es el viernes, ¿no? El viernes, aquí pusiste virtual, pero no le pusiste viernes. Tenemos que ponerle viernes en el de virtual. Ajá, ese es viernes de 12 a 3. Porque, ¿qué pasa luego? Por ejemplo, yo cuando les repongo una clase, a lo mejor no se las di Exacto, ese es otro elemento. ¿no? Pero bueno, en el presencial, por ejemplo, tendríamos que meterle, ahí donde estás, ponle una fila arriba, otra fila hacia arriba, insértala. ¿Sí? Y ahora, entonces, en este presencial vamos a tener alumnos conectados. Exacto, o sea, faltan los de presencial a distancia. ¿No? En virtual todos los alumnos van a estar conectados, pero en presencial vas a tener unos conectados y otros no. Entonces, en lugar de día 1, ponle alumnos. No he comido, profesora, por eso estoy comiendo botana. No te preocupes, no me molesta que estés comiendo y al contrario, te agradezco que a pesar de que no estés comiendo, estés aquí en la sesión. Y ahí ponle actividades, ¿no? Y entonces borremos ahora sí jueves 13 horas y pon, por ejemplo, el día de hoy, ¿cuántos alumnos? ¿Quiénes estuvieron en presencial? Hoy. Que fuiste tú, Keila y Brenda. Brenda, ¿no? ¿Nombres o cantidad? No, así Keila, las personas. Brenda. Keila. Antonio. ¿No? Y en conectados, Guillermo, Alfredo. Sí. Guillermo, Alfredo y Santiago. Listo. Ok. Ahora, de las actividades que hicieron, ¿qué hacemos con ellas? ¿Son las mismas actividades las que hacen ustedes que las que hacen ellos? No, por ejemplo, ya le entendí. Por ejemplo, los que estuvimos, participamos. Sí, participamos, o sea, sí hubo más dinamismo en la clase. Los 3 participamos. Entonces, y los que hoy, por ejemplo, si hoy registramos el día de hoy, nadie participó de los que estaban en Zoom. Entonces, si ese es un elemento importante a considerar, porque, por ejemplo, imagínate que nos fuéramos a la mía, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio de la mía para ver qué diferencia. Un minutito, es que es del trabajo. Adelante, sin problema. Un minutito. Sin problema. Bueno. Hola, Nora. ¿Ma? Dime. Estoy pasando en un Excel. Pero grabas en la nube. Yo tengo que poner a grabar yo en mi computadora. Ya le puse recorte. Ok, entonces, ahí lo que tendrás que poner dentro de lo que es el registro, precisamente ejemplos de la hermenéutica y del positivismo en diferentes áreas del conocimiento. Y luego ya, forma de abordar el modelo prototípico, ahí tendrías que poner si ya se tocó un ejemplo de positivismo o de hermenéutica relacionada ¿con qué? Con las abejas, con los productores de las abejas, con otro tipo de polinizadores. O sea, ahí sí específicamente con relación a lo que son el tema de los polinizadores, ¿qué tocaron? No, más bien todavía no. O sea, dio como los ejemplos fueron para diferenciar entre el positivismo y la hermenéutica, pero todavía no se aborda lo de los polinizadores, todavía no.
Ok, entonces ahí nada más tendrías que poner, ahí se quedaría en blanco, igual que en el mío, porque yo no estoy poniendo todavía ningún ejemplo Ujú. de lo que es el Sí, porque tema. se entiende que es como que la parte teórica, ¿no? Como el marco teórico, el marco referencial, en Ajá. donde está dando todo esto, y ya después en la semana 3 4 en la que sea, En ya. algún momento vas a abordar estos contenidos o no, a lo mejor no, yo sí, yo voy a regresarme otra vez todo el temario para poder hacerlo replicarlo ahora todo el ejercicio con el problema prototípico, pero a lo mejor los profesores van a tener los primeros meses, perdón, las primeras sesiones, ejemplos de cualquier índole que no están relacionados con el problema prototípico y en algún momento van a empezar a tocar el problema prototípico, ¿no? Entonces ahí nada más tendrías que poner ejemplos respecto al positivismo y la hermenéutica. Y ya. En ¿Cómo este, abordo en contenidos periféricos? Ajá. Ahí tendrías que poner ejemplos. Respecto del positivismo. Y respecto de la hermenéutica, ¿no? Porque me imagino que les puso como dos ejemplos diferentes y luego lo contrastaron para poder entender uno y el sí, otro, ¿no? exacto. Y ya, así ya quedaría, eso sería lo único que tendrías que registrar. Ahora, profesora, en esta columna Ajá, ya está de más porque esta ya la tenemos registrada acá. ajá, pero vamos viendo qué más falta, porque, o sea, Sí, dentro de la exacto. clase, ajá, para que no me, puedes borrar si quieres lo del tema, pero vamos a ver ¿Qué otro factor crítico? exacto, de vigilancia, vamos a ver de la clase. Les dejo, eso de las actividades realizadas extra clase, ¿les dejo alguna tarea? Mm, sí, nos dijo que revisáramos la paradoja de... la paradoja de Mannheim. Ok, ahora ahí van a haber dos tipos de tareas. Las tareas como teóricas, ¿no? Para poder comprender conceptos, y las tareas auténticas, que son una parte de lo que sería el, el modelo, dice que en algún momento tienes que hacer una tarea que te acerque con la realidad. Entonces eso implica hacer No nada más en donde dice actividades realizadas, no le pongas otra columna, porque las actividades realizadas son estas Ok, dos, ¿no? Si ok. quieres las tareas teóricas, ponlo en el rengloncito del medio, en el de abajo, ahí, y en el otro vas a poner tareas auténticas, y las dos son actividades realizadas extra clase, auténticas que se le llaman. ¿No? Porque es la diferencia entre un profesor que en el método tradicional te sigue nada más dejando lecturas y te sigue dejando cosas que no están relacionadas con tu entorno inmediato, que no las puedes tú como aplicar directo en una realidad, en un problema real, y quien te está dejando algo donde tú ya específicamente estás aplicando todo el conocimiento para que tú resuelvas una problemática, ¿no? Sí. ¿Esto Eh, para qué informaciones va a arrojar? Eso, saber si dentro del modelo estamos acercando, ¿te acuerdas que dijimos que había la hibridualidad? La Sí. dualidad es esto, que te acerques tú a la realidad o que te vayas a cuestiones muy teóricas. Revisar la paradoja de Mannheim es algo teórico, ¿no? Sí. Porque no te pidió que la aplicaras, sino que la No. revisaras y la entendieras. Entonces quedaría del lado donde está la teoría teórica. Me perdí. ¿Por qué tú no viste que esas son actividades realizadas extra clase? O sea, son las Porque son las tareas. tareas, ajá. O sea, no estamos hablando, es que otra vez, yo sobreentendí que actividades realizadas. Te cortas, Aurora. Ajá. No te escuchamos. Pero es que Son como, por ejemplo, esta reunión. otra actividad extra clase sería la asesoría. Pero esa es otra Ok. actividad todavía extra clase, que es una de las que estamos ahorita precisamente llevando a cabo, ¿no?
pues de una vez la registramos, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, ¿no? Y pon si quieres, haz es- tu eso tablita, es- ponle, ¿cómo se llama? Oficio en lugar de carta a tu tabla para que te dé espacio. no le entiendo, profesora. ¿Le pongo? En diseño, ajá, Sí. no, en disposición, ponle disposición. Ajá, está en oficio. Ah, está en oficio. Entonces ponle, ¿cómo se Sí, en llama? Otro tamaño, tamaño, tabloide, en a ver si oficio. te lo da. En tabloide Tablero ponle de- el de arriba. Ujú, Ahí está, un poquito más grande, ¿no? ujú. Para que no sea un límite el espacio. Sí. Yo le tengo que reclamar algo. A ver, reclámame lo que tú quieras. Este, y no había podido. Me puso 9 el trimestre pasado. Pero yo les dije a No, todos. pero nos dijo cuando ya tenía, o sea, nos dijo, mandó la calificación con las actas firmadas. O sea, Sí, ya pero le yo podía entregaba la corregir las hoja. calificaciones. Yo Y tenía que corregir calificaciones. habíamos dicho, habíamos acordado, porque fue un acuerdo, que todos los que estuviéramos en el climatón, los que participáramos en el climatón, teníamos 10, o sea, sí o sí. Pero me lo hubieras No, dicho. no fueron Tan fácil palabras como que me lo explícitas. hubieras dicho, así, y yo te hubiera corregido Pero es que la ya calificación. estaba la No calificación y importa, luego yo lo hubiera corregido. Yo lo hubiera muchas cosas corregido. ya Y pasaron en esas fechas. yo hubiera dicho que yo me equivoqué. Tan simple y sencillo como que me hubiera dicho, maestra, usted me dijo que me iba a poner 10. Ah, sí, Antonio, discúlpame, te pongo el 10. Punto. No me tenías que haber dicho absolutamente No nada más que estuve eso. el último día, pero toda la semana me la chuté en las conferencias que nos dieron. Y bueno, ya lo dije. Qué bueno que me lo dices. Pero bueno, el tema era ese. Si tú me hubieras El que dicho, calla, otorga. no, si me hubieras, simplemente me hubiera dicho, maestra, usted me dijo que me iba a poner el 10 y yo te hubiera puesto el 10 y yo hubiera corregido la calificación. O sea, yo hubiera dicho, yo me equivoqué y te corrijo la calificación y te pongo el 10. Ujú. Sí, A porque todos les contaba, o dije. sea, contaba así como que ese 10 así de ya 3 dieces y 3 nueves. Y ya después cuando fue así la calificación dije, ay, no. Pero bueno, ya. Discúlpame, me disculpo contigo. No, no, al contrario, disculpa también por la comunicación. Y ya es como en el mes de diciembre fue muy caótico para mí, entonces no tenía ya ni cabeza ni nada para eso. Pero bueno, Sí. entonces, Entonces, aquí, por ejemplo, en actividades realizadas extra clase, ujú, esto va porque mire, una cosa son las horas extra clase, ¿no? Como las estamos manejando aquí, ujú. Es que eso todavía no lo hemos tocado, si no, no porque lo hemos tocado. yo creo que va a tener que ser la suma de todas si, ya sea que hayas hecho una tarea auténtica, que hayas hecho una asesoría o que hayas hecho una una tarea teórica, cualquiera de las tres te implica horas extra clase. Y entonces ahí yo creo que las horas extra clase van a tener que estar ahí a un lado del lado derecho, para que entonces ya sumemos, independientemente del tipo de actividad que haya sido, cuántas horas más le dedicaste a tu materia, además de lo que ya fue la clase, ¿no? Ujú. Ponle a la derecha, si quieres, dos columnas y ahorita vemos. Aurora, todo esto te lo está pasando en un Excel, déjame que te diga. ¿En esto? Ajá, ahí meteré dos columnas a la derecha. ¿Quieres que te pase el Excel? Sí. ¿No? Entonces ahí vas a tener que poner arriba donde dice tareas teóricas, tareas auténticas, ahí le vas a poner asesorías. Abajo, abajo. Ahí, asesorías. Y ahí en el que sí, donde sí estabas ahí arriba, en el renglón de arriba, no en el de hasta arriba, en el que sigue, ahora a la derecha, ahí vas a poner horas extra clase. ¿No?
Ponlo abajo mejor, donde está también lo de asesoría. Ahorita vamos a ver si ese renglón lo tenemos de más. Ahora sí, ya puedes borrar horas, clase, cantidad. Ese, bórralo porque ese ya no nos aplica. Puedes borrar horas corrientes. Y puedes borrar horas extra clase. ¿No? Ujú. ¿Qué otra cosa podemos registrar? Ahí sí ya puedes hacer como arriba de tareas auténticas, tareas teóricas, tareas auténticas y asesorías, ya puedes combinar todas esas celdas para que te quede que todo eso son actividades realizadas extra clase. ¿No te deja? Ya. Ya te mandé por correo el Excel para que te lo compartas. Sí, gracias. ¿Qué otra clase tuvieron hoy? Solamente Nada más tuvieron la de Felipe. matemáticas y La de matemáticas, a ver, vamos a registrar la de matemáticas, ¿cómo quedaría? ¿usted tiene problema con su contrato? Sí, todos. Y A nos todos vamos. nos hicieron ayer ir a firmar y al final de cuentas no, los contratos no salieron y, y no pudimos firmar contrato. ¿Les dijo hoy Roberto? No, el profesor Carlos ayer. Mm. Sí, porque ayer tenía que haber ido a firmar. Entonces se Pero hizo un relajo. como que sí lo vimos así como de que si no se soluciona, pues bye. No, yo no tengo problema por eso. Yo no estoy aquí por el contrato, estoy aquí porque quiero aplicar el modelo y dar la materia. De hecho, a mí me hubiera gustado que me juntaran los grupos y que le estuviera dando a los dos grupos. ¿Quién fue hoy? Bueno, ¿Qué días tienen con él? los martes. Ujú. Ah, sí, es cierto, falta el día. Sí, porque entonces la primera sería la de los martes, ¿no? Sí, ¿Tienen martes y jueves? martes y jueves. Hoy fue jueves. Pero primero pon la de martes. Ujú. ¿La de martes es virtual? La del martes es virtual. Ok. Esa copia le pega abajo, ajá, exacto. Entonces ahí ya pone martes. Virtual. Virtual, ajá, martes, que es igual de 11 a 1. De 11. No. El martes tenemos con Tania de 12:30. A 2, antes de la mía, ¿no? Ajá, exacto. De 12:30. ¿Usted conoce a todos los profesores presencialmente? Sí, nos hemos visto ya en varias ocasiones. Bueno, a los nuevos no, a Máximo, por ejemplo, no lo conozco de manera presencial. Lo he visto en cámara y porque hemos tenido reuniones, pero conozco a Roberto, ayer estuve con Roberto allá en el Adam y con Carmen. Nos juntamos los tres. A Tania también la conozco bien. A Felipe. ¿Y cómo es la profesora Tania? Muy agradable. Sí. No sé a qué te refieres con cómo es, si físicamente o No, 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 no. Me invitó que mañana no Participa, pasado así, mañana. ¿no? Sí, Trae como no, que es es un rollo súper. de la biología y todo eso. Sí, sí, sí. Igual que Felipe, que son así como muy humanistas y eso. Yo creo que Ujú. eso lo tenemos en común. Y aquí en presencial también estaba en virtual. Ujú.
o sea, hoy fue presencial, pero también hubo alguien que estaba, Igual Guillermo, Alfredo y Santiago, ¿no? exacto, Entonces había que poner igual abajo alumnos alumnos conectados. Ponle conectados. igual una columna, de una fila debajo. Y si quieres copia y pega lo mismo que pusiste en el de Felipe, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Una columna. Insertar fila debajo. Ujú. Y lo que dice de alumnos conectados, Guillermo, Alfredo y Santiago. Fueron los mismos, ¿no? Sí, creo que sí. Es que de pronto los que estaban conectados no participaron. Ujú. Y esta es una misma, ¿no? O sea, estamos evaluando presencial en jueves. Ujú. Los que estuvieron Podrías ponerle, físicamente. ajá, podrías ponerle igual presencial, virtual jueves, ¿no? De 11 a 1. ¿En Porque ahí dónde? la diferencia, o sea, ahí donde dice alumnos conectados, Ajá, podrías ponerle arriba virtual jueves de 11 a 1 para que sepamos exactamente qué son los mismos datos. no lo entiendo. Arriba de alumnos, Ya. ponte ahí, ponle virtual jueves de 11:30, de 11 a 13, y ya alumnos conectados. Nada más para que sepamos que es exactamente el mismo dato, pero ya porque ahí te está dando la clase de con dos vías o en dos ambientes, Sí, ¿no? Así ya quedaría. es Ahora, híbrido. Esta clase fue híbrida. y pues todas son híbridas. Sí, pero o sea, me refiero a que presencial y al mismo tiempo. Exacto, exacto. Ahí es donde se evidencia lo que sería la individualidad, ¿no? Entonces, ahí igual, el virtual, ¿quiénes estuvieron en virtual ese día? No Los recuerdo. mismos que conmigo, Guillermo, Brenda, Keila, Sí, Alberto, Santiago, los Antonio y mismos. Alfredo, Sí, los mismos. y seguramente los mismos con Tania, ¿no? Sí, sí son los mismos. Pero, O pero, sea, sí, pero aguantamos llegar. solamente conmigo se fueron, con todos los demás seguramente estuvieron completa la Exacto, es que clase. eso te iba a decir, si con ustedes aguantamos llegar a terminar la clase, por lógica desde también, desde las primeras clases. Entonces, De Roberto, virtual martes, ahí, copiar y pegar, ¿no? Y ahora la de Tania, porque la de Tania también fue el martes, ¿no? Tania González, a ella le toca virtual martes y viernes, ¿no? martes y viernes. Ahí le puedes pegar también, ajá. Vamos a tener trabajo de campo con ella. ¿Eso cómo lo vamos a poder registrar? En asesoría, a lo mejor además de asesorías hay que poner trabajo de campo, porque son horas realizadas extra ¿O clase. extra clase? Sí, igual, pero son, haz de cuenta, tareas teóricas, tareas auténticas, asesorías, ponle una columna a la derecha de asesorías, entre asesorías y extra clase, ahí, y le pones trabajo de campo. Que solamente va a ser, no, porque creo que va a llegar un momento en el que Felipe y Tania creo que tienen que, algo nos explicó, que va a llegar un momento en el que para trabajar ya el modelo prototípico, Ujú, pues ya tenemos que, va a ser en conjunto. De hecho, el semestre pasado hubo clases que fueron conjuntas ujú, ujú. y También yo voy a participar con eso con Felipe para poder hacer el levantamiento de la vigilancia de los polinizadores. Y no se llama modelo prototípico, se llama problema prototípico. problema, Ajá, no es modelo. no, el modelo es problema. Ujú.
Entonces, bueno, aquí está marcado, ¿no? Pero, Sí, ahorita va a quedar en blanco, no necesariamente vas a llenar todos esos, vas a llenar algunos, dependiendo de lo que porque, sea. por ejemplo, aquí hay otra de las cosas que nos comentó la profesora Tania. Ujú, En el trabajo de campo, y sí ya entendí que esto es vigilancia, estamos vigilando. En el trabajo de campo, eh, está tentativamente que sea un sábado. ujú, Y va a ser en algún lugar, en los Dínamos, en la sierra donde trabaja ella, donde tiene su área de trabajo, ujú. o los que no puedan asistir, vamos a ver en dónde podemos hacer ese trabajo, algo El similar. registro. Ujú. Ajá, o sea, Yo les voy a pedir que hagan el registro de, así como registraron la vez pasada la basura, ahora van a registrar cuáles son todas las plantas que hay en su casa y cuántos son los polinizadores que se encuentran en su alrededor. Pero lo van a hacer una vez, eso no lo pueden hacer cada semana, porque no cambia. No es como la basura, que la basura se la registraban cada ocasión. Pero para que puedan entender lo que es precisamente la manera en cómo los polinizadores afectan su hogar y cómo su entorno está a favor o en contra de los polinizadores, vamos a hacer un registro de todas las plantas que hay en su hogar eso va a o en ser su cuadra. trabajo de campo. Esa es una de las tareas auténticas que yo les voy a dejar. Ok. Por ejemplo, una de las tareas que se supone que de las tareas auténticas que yo les dejé fue lo de las ventajas y desventajas del problema prototípico. Ok. Esa fue una Este, de las asignaciones de la semana Esta la vamos anterior. a tomar como semana uno a partir de ahorita, o tengo que regresarme desde que iniciamos. Tú dime. A partir desde ahorita, porque desde Ok. ahorita se está haciendo la vigilancia. Sí, no hay problema, porque tú podrías irte detrás, pero eso implicaría más trabajo para ti. Entonces, Pero sí más trabajo, pero también si aún así como que hay algunos temas que de pronto no, o sea, no me acuerdo, por ejemplo, ahorita de hermenéutica y los ejemplos y todo esto, pues no me voy a acordar de... pues por eso no te meto en problemas. Si es desde a Ajá. partir de ahorita, mejor a partir de ahorita. Y si hay que, si después de hacer esto hay Y es que que aparte hacer. no inflamos la información. O sea, este es el momento en el que se tenía que hacer la vigilancia y es ¿no? O sea, Sí, no, pero no hay problema, porque al final de cuentas ya se había decidido que se iba a hacer la vigilancia desde la semana pasada. Podríamos empezar desde la semana pasada sin problema. La intención nada más es o sea, lo más importante son dos cosas. Una, que en este matriz podamos encontrar toda la información que queremos vigilar. Y la segunda, que si esto se modifica la próxima semana porque aparece un campo que no habíamos identificado, lo modifiquemos sin que nos tengamos que regresar. ahora, profesora, con estos criterios que ya tenemos y de estas 6 materias, Ujú. vamos a tener un formato de cada semana. ¿Hay Ajá. alguna manera en que podamos juntarlos, hacerlo uno? Ese va a ser un reto también, ¿no? A la hora de registrar la información. Sí, no te preocupes, tú, ahorita lo más importante es que Un tengamos reto. el primero, ajá, ya que Ok. tengamos el segundo, vamos a ver si lo que vamos a hacer es que vamos a meterle semana Filtros. 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, Ok. y si hacemos lo expandemos para que podamos ir viendo cómo se van haciendo los datos, ¿no? Registrando los datos. O sea, en la siguiente semana vemos si mismo lo borramos y lo replanteamos, o si en lugar de eso le metemos una fila, Ujú. ¿no? O una Sí. columna en donde diga semana 1, semana 2, semana 3, y entonces vamos a tener lo doble y ya vamos a tener como los registros así con 2 columnas por cada dato. Pero ahorita registra lo básico porque te digo que de por sí ya es una matriz con muchas entradas, si te fijas, y hay muchas maneras Sí. de leerlo. Podemos leerlo por bloque, podemos leerlo por unidad, o sea, por fila, podemos leerlo, porque por fila es toda una, de un día en particular, o de una materia en particular, o de la materia con relación al Este profesor, es o un de solo la... bloque, ¿verdad, profesora? Igual tareas teóricas en actividades realizadas. Ah, no. Ah, sí. Sí, Es, sí, 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 sí. sí, hasta ahí era. Ok. Entonces, este es un bloque con estas.
subcriterios, ¿no? Por así Ajá, decirlo. exacto. Mm, mm, mm. Son atributos. Acuérdate que uno es el criterio y los demás son los atributos. El criterio son todas las actividades realizadas extra clase. Los atributos son si fueron teóricas, si fueron auténticas, si fueron asesorías, si es trabajo de campo y todo eso, ¿cuántas horas te implica? Aquí sí es cantidad. Ahí sí es cantidad. Ahora dime, si tus compañeros llenaran esta, ¿tendría alguna diferencia? ¿O tendrían que ser exactamente los mismos datos los que te llenara cada quien? Sí. En teoría sí tendrían que ser los mismos datos. Sí, porque por ejemplo, asistencias, pues ellos mismos tienen que registrar quiénes se conectaron. Ahí no hay de, no hay de dos. Entonces no tiene caso que le pidamos a alguien más que registre esta información. No, Lo que podemos hacer es que nos la validen. Que en exacto. dado caso de que ellos vean algo más que nos hizo falta, que lo agreguen. Y Sí. entonces la podemos poner disponible y entonces ya nada más pedirle a alguien que esté revisando que toda la información que esté ahí sea la correcta y que si algo se nos pasó, pues la pueda agregar. ¿Habría una manera de nombrar esta parte, estas tres columnas, como otro bloque? Si quieres, baja eso, ponlo como atributos. Y eso es lo que es la manera de abordar la materia del profesor, ¿no? Y como dice, ya lo trabajamos por bloques. Ajá, ese sería la implementación del modelo. Eh, ajá. Por parte del profesor, ¿no? Es la propuesta que está haciendo el profesor, por parte del profesor. ¿No? Y la otra es, tiene que ver con los alumnos, pero ¿qué tiene que ver con los alumnos? Pues es más bien como, pues como el desarrollo, ¿no? La asistencia, y la participación, entonces sería... mm. El aprovechamiento de los alumnos del modelo. ¿Qué otra cosa nos haría falta ahí? Aquí. Asistencia, permanencia, participación. ¿Qué otra cosa hace el alumno cuando está en clase? Pues preguntan, entonces a la hora de que preguntan, pues ya Pero están esa es una forma participando. de participar. Ajá. Ujú. Este, Asistes, te quedas, participas y qué otra cosa. podría ser cuánto aprendes o qué te llevas, ¿no? Como cuando nos preguntan con qué se quedan. Pero, Pero eso es muy pero eso individual. ya quedaría como más en, por ejemplo, en los temas que estamos viendo, ¿no? Eso es el individual, ese es el registro que le voy a pedir a alguien que lleve cada alumno, Ok. ¿no? Pero en lo general, creo que nada más eso sería, ¿no? ¿O qué otra cosa podríamos? Tú, Yetla, ¿qué otra cosa crees que podríamos registrar de parte de los alumnos? Dejamos esa columna por si nos le encontramos algo, ¿no? Puntualidad, ¿Cuál? Podría ser, porque de pronto, asistencia, permanencia, participación, puntualidad. O sea, ¿qué otra cosa aquí, del aprovechamiento de los alumnos del modelo, de la clase? O sea, ya estamos viendo si llegan, si se quedan, si participan. ¿Qué otra cosa? Si llega la puntualidad. en la puntualidad diríamos sí o no, es lo que evaluaríamos. Pero yo entiendo como puntualidad lo mismo de la permanencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo se quedan en la clase? Ok. Que llegaron tarde, si llegaron tarde o llegaron temprano, es parte de la permanencia. Si se van antes o si se van. Sí, yo creo que sí también considero que, o sea, llegaron y bueno, sí son cosas diferentes, pero, por ejemplo, sí, algo que sucede que dice el profesor, esperemos 10 minutos más y a ver quién más se conecta. Entonces,
El Sí, eso. cumplimiento de las tareas, Ok, sí. O sea, ¿no? ¿quién leyó? ¿Quién? Ajá. Que eso es como la preparación previa a la clase, ¿no? O sea, si yo les dije que hicieran que ¿Cómo lo, subieran esto de lo del cumplimiento de tareas, así tal cual. Porque cómo si, lo voy a registrar yo, profesora? O sea, ¿cómo voy a saber yo que Alfredo hizo su tarea? eh, Que Guillermo. por ejemplo, conmigo en particular es muy fácil porque está el Padlet. Y Ah, ok. entonces ahí las asignaciones tú ya puedes ir viendo si participa, quiénes Pero se las las otras entregaron, ¿no? materias. A lo mejor ahí les tendríamos que preguntar a los profesores, no sé. Yo digo, vamos dejándolo para ver si Sí. porque es una de las cosas que podrían ser importantes registrar, pero vamos a ver cómo podríamos identificar esa información, ¿no? Porque toda la demás información tú la puedes registrar sin que tengas que preguntar nada. Ujú. ¿Cómo ves? Muy bien. Este le vamos a poner modalidad, ¿verdad? Ajá. Modalidad, y aquí estamos registrando. Si quieres materia, ponla en la renglón de abajo y déjale ahí en el renglón donde está factores críticos de vigilancia, así, factores críticos de vigilancia. Materia, ponla abajo. Ajá, profesor, ponlo abajo y factores críticos de vigilancia, ponlo en las dos columnas como. Ahora ahí ya ponlo, combinar los dos, ajá. Y los factores van a ser los que están hasta arriba y los de abajo son los atributos, ¿no? Ahí nada más es la materia, el profesor y la modalidad. Pero la modalidad, en materia, profesor y modalidad, o sea, el aprovechamiento de los alumnos solamente es de asistencia hasta cumplimiento. Ujú. Entonces ahí te equivocaste. Hay que dividir las celdas y nada más dejar. ¿En dónde, profesora? En donde habéis aprovechamiento de los alumnos, la modalidad no es parte del aprovechamiento de los alumnos, es parte de los datos básicos Ya. de materia, profesor y modalidad, ¿no? Ahí divídelo entre 1, 2, 3, 4. Ponle dividir columnas entre 5. Dividir celdas, ajá. 5 columnas y un renglón. Ahí, la pone aceptar. Y entonces ahora sí ya pon lo del aprovechamiento a la derecha y ya vuelve a combinar todos tus. Aquí va. Uh-huh. Y combina todas esas para que no las. Exacto. Y entonces ese junto con. Exacto. Uh-huh. Y entonces nuestros factores críticos de vigilancia van a ser el aprovechamiento de los alumnos del modelo, la implementación del modelo por parte del profesor y las actividades realizadas extra clase. Ujú. Los atributos son asistencia, permanencia, participación y cumplimiento, contenidos nucleares, contenidos periféricos y forma de abordar el problema prototípico, tareas teóricas, tareas auténticas, asesoría, trabajo de campo y horas extra clase. ¿Cómo ves? Sí. Te haría falta terminar de llenar el cuadro de Esta lunes, semana. martes y miércoles, ajá, y ya con eso lo presentamos como el avance del viernes, ¿te parece? O sea, de mañana. Ajá. Sí. Digo, si no lo terminas de llenar no hay problema, porque Sí, lo no, más o sea, ya está importante es que como que lo más elemental, pero la idea sí ajá, también sería la llenarlo idea ya es, para que no se junte lo de la semana 2 y. bueno, pero primero la idea es que lo validemos con los alumnos, con nuestros Ok. compañeros. Si los compañeros ya nos Ok. dicen que sí, entonces sí, ya si quieres de tarea lo terminas de llenar antes del lunes, y el lunes ya que quede lleno para que puedas empezar el lunes con la Con segunda, la semana con el 2. segundo registro. Sí, para que ahorita ya no le dediques más tiempo. La idea es que, Entonces, lo podemos manejar así, no como como semana, sino como registro 1. no, es una semana, porque vas a tener toda la semana. O sea, sí puede ser el registro, pero sí es de la semana, porque Para acuérdate que aquí vas a nombrarlos. tener, ajá, toda la semana. Entonces, esta es semana. Nosotros partimos de la semana 1.
Ajá. Vamos a Esta pensar es que un- esta es nuestra semana 1. Ajá. Y bueno, ya después si nos... Oye, sugerencia, ¿y por qué no de la misma forma, en lugar de tener materias, ordenas como si fuera un horario de clases? Lunes, martes, miércoles, jueves, No, viernes, porque y lo en que el queremos bloque es, lunes no, son porque lo que tales queremos, materias. no, hija, porque lo que queremos es analizar la materia, no analizar el día. O sea, justo precisamente así es como se van conformando los análisis. Si te fijas, es lo que yo le decía hace ratito a Antonio, puedes leerlo por bloque. El bloque de enfoques teóricos metodológicos de la investigación son todos estos renglones. Todos estos renglones nos van a dar la lectura de lo que está pasando en enfoques. No me interesa lo que pasó el lunes, me interesa lo que pasó en la materia de enfoques teóricos de la investigación. No importa si una materia la dan el lunes y otra la dan el jueves y lo da a las 12, o sea, ese es un dato para poder registrar, una referencia para poder registrar la información. Pero en realidad lo que a mí me interesa es ver qué está pasando con la materia. Sí, 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 pero lo digo porque en asistencia tienes asistencia en 2 días. Entonces, el día 1, por ejemplo, que es presencial, o sea, hay en la asistencia de presencial ya pusiste, por decirte algo, lo de enfoques, ¿no? Uh-huh. Y en la materia de virtual, ¿sí? Va a haber otras personas en la primera semana, pero en todas las demás se respeta esto de que estén separadas. Tu materia es la única que es virtual a distancia. No, también ¿Hay alguna que es pura Tania. virtual? La de Tania también es virtual a distancia. Los 2 días. Y también es martes y viernes. Nada más que la de ella es los 2 días a las 11 y la mía es un día. Pero lo que digo es que, o sea, no hay datos que se van a replicar, como por ejemplo que tengas una clase, no, ¿verdad? Que tengas una clase que se supone que era virtual en presencial a distancia. Ok. Es que es justamente lo que pasa acá con el profesor de matemáticas, que justamente hoy, por ejemplo, había unos conectados y o sea, habíamos 3 presentes y este mismo día, a pesar de que era presencial la clase, Había también fue uno virtual. virtual. Pero, Ajá, por y ejemplo, la había semana pasada creo que nadie llegó el martes, ¿no? En presencial, todos fueron en virtual. en, es que presenciales nosotros nada más vamos los jueves. Por eso, pero la semana pasada creo que nadie fue. O sea, yo me acuerdo que alguien dijo que no estaba nadie en el aula, que todos estaban en virtual. Y que yo decía, bueno, entonces, ¿para qué se las están dando en presencial si de ¿Con todas quién? maneras no se ¿El conectan? próximo jueves? La semana pasada, ¿En jueves? un día que fue presencial, yo me acuerdo que Guillermo dijo que no había nadie presencial, que todos estaban Ah, en lo que virtual. pasa que el profesor Máximo, es que originalmente, presenciales son lunes, miércoles, no, a ver, lunes, Miércoles y miércoles y jueves. jueves, Ajá. miércoles y jueves. Pero nosotros vamos, o sea, acordamos con el profe Beto de que martes sea presencial. Y con Máximo, bueno, Máximo nos quería que fuéramos. Entonces, pues cuando preguntó quién va a ir a clases, pues dijo que nadie. O sea, nadie respondió y dijo que nadie. Entonces dijo, ok, se va a dar virtual. Y entonces por eso ha sido virtual. Y solamente tenemos los jueves, pero él preguntó que quién iba a ver. O sea, por eso todos estábamos conectados, porque nadie iba a ir por una clase hasta por allá. Sí, sí, sí. Pero bueno, esas son las cosas que se supone que si Máximo en teoría la tenía que estar dando presencial, ahí debería decir presencial. Pero si todos están conectados, le vamos a poner que todos se conectaron. Ahora, por Aunque en ejemplo, teoría se supone que debería de ser presencial. exacto. O sea, tiene que decir ahí que era presencial, pero que todo el mundo la está tomando en virtual. Ahora, sí, ese es otro criterio para vigilar, o eso sería en un contexto, como en un preámbulo. O sea, decimos estas materias como una introducción al documento, ¿no? Al plan de trabajo. No, porque se supone que aquí tiene que estar toda la información del deber ser contra el es. Entonces, si el deber ser es que el jueves vayas, es presencial, pero el es que es virtual, tiene que quedar registrado que en presencial nadie está yendo y que todos están tomándolo en virtual. Porque, por ejemplo,
el profesor Roberto nos dijo que ayer quería cancelar la clase porque tenía otros pendientes. No lo hizo porque no le avisó al profesor Felipe, pero de haber sido de que le avisara al profesor Felipe, hoy a pesar de que fuera presencial, pues si decía que era virtual, pues será Es como virtual. yo, ¿no? Que las Y ya no dos hubiésemos clases, ido por una clase. en 2 clases yo le cambié el horario a Felipe, Exacto. ¿no? Entonces, y ahí yo di la clase, pero no la di en mi horario. Y Ujú. eso solamente se puede cuando estás en virtual, porque si estuvieras en presencial, pues, ¿cómo? O sea, yo no le puedo decir al profesor, sí, métete tú porque yo me voy a ir a una reunión, ¿no? Pero Ujú. en virtual sí, porque no, pues es que me pusieron una reunión, da tú la clase y yo doy la otra. Y ya me dice Felipe, sí, sí, no te preocupes, yo la doy. Y ya él la dio, que fue así la vez pasada que la cambié con él. Pero ahí Ujú. debería de estar registrado el deber ser, o sea, lo que se supone que tendría que ser, y luego lo que sucedió. Y Lo entonces lo que normativo. sucedió ya le ponemos ahí queda en el registro, ¿no? ¿Por qué? Porque justo eso es lo que estamos nosotros viendo, qué bondades tiene. O sea, eso le beneficia al alumno de que no pierda la clase y pueda tener la posibilidad de que aunque sea permutado, pero tenga las 2 clases. Si no perjudica para nada lo que sería el aprendizaje, pues no hay bronca, ¿no? Porque al final de cuentas, de todas maneras, la clase se cumplió y no los movimos en otro horario fuera de lo que sería su clase. Si esa es una bondad de lo que sería el modelo, pues eso va a ser nuestra conclusión. Pero si no es así, entonces pues vamos a decir, bueno, es que es un desbarajuste porque algunas veces me dan una clase, otros me dan otra y yo me estoy todo confundido. Si esa es la lectura de lo que hagamos al final, esa va a ser nuestra conclusión, pero lo podemos ver hasta el momento en que tengamos toda la información registrada, ¿no? ¿Cómo ves? Ok. Justo por eso estamos vigilando, ¿no? Estamos llevando un registro de los datos que nos interesa como ir anotando y luego ya vemos a ver eso cómo lo traducimos en un análisis. Ok. ¿Te parece? Pues quedó muy bien. Me da gusto que así lo sientas. Te va a tocar mañana presentarla y entonces vamos a ver qué tanto lo comprenden tus compañeros, lo validan y entonces ya la vamos a dejar como la matriz de registro. ¿Sale? Sí. Te mandó Aurora la hoja de Excel, porque en la hoja de Excel va a ser más fácil que si luego decidimos que todo eso, para que ya no le des formato, mejor dale formato a la de Excel, para que en dado caso de que necesitemos meter ya más columnitas, entonces tengas la posibilidad de que ya puedas ver toda la tabla en una matriz de Excel, ¿no? Ok. ¿Cómo ves, Antonio? Pues está muy bien. Me parece que sí. Sí, por lo menos vamos a poder recoger ciertos elementos que nos van a dar información para cuando terminemos este ejercicio. Imagínate que este tipo de cosas vamos a hacer, por ejemplo, con el problema prototípico. Este, ahora, otra de las cosas, por ejemplo, que supongamos que hacemos un registro con esta materia. ¿Dónde está? Con esta, Ujú, con Máximo, ujú. suponiendo. Este, ¿qué registramos con él? ¿Cómo registramos con él? Lo mismo, ¿no? Porque, o sea, ¿qué se registra con él? O sea, lo que se hace, pero por ejemplo, aquí hay ciertos parámetros que nosotros estamos, primero, pues que ya están, ¿no? O sea, por ejemplo, esta parte, la implementación del modelo por parte del profesor. Ujú. Pues ¿Qué, nada de qué esto, viste con o él? sea, contenidos nucleares, pues no hemos visto, contenidos periféricos, pues no hemos visto, forma de ¿Por abordar el qué? problema de este tipo, pues no hemos visto, porque hemos estado en un, primero no sabemos, al menos yo, y no me he perdido ninguna clase con ese profesor, no sé cuáles son los contenidos nucleares de la materia. ¿Qué están viendo con él? NetLogo, un programa para correr modelos. Y, o sea, él entró, pues vamos a manejar el NetLogo y supongamos que hay abejitas y son tortuguitas. Y ahora que esa tortuga tenga un horizonte. Y ya vieron cómo se comporta, y ya vieron que esta abejita tiene otro nodo con otro, o sea, todo un sistema, como si fuera la materia de la profesora Katia,
pero modelado en NetLogo. Ujú. Entonces, pues Ese es no, un o sea, contenido periférico. eso es un contenido periférico, pero Ajá. ahora, ¿qué otra de las cosas que yo creo que conviene vigilar? Sería, bueno, o sea, es un contenido periférico, pero hay un contenido nuclear, o sea, Sí, que es... yo tengo todos los contenidos nucleares, porque yo tengo todos los contenidos de las materias. Entonces, llegará Ajá, un momento en pero el por que ejemplo aquí, si usted me dice, es que deben de ir, es la semana, la tercera semana deben de ir en el tema de bioeconomía y leer la ley de la entropía. No sé. está complicado dentro del modelo, porque el modelo te permite que tú agarres cualquiera de los contenidos de la unidad. Entonces, no es que tengas que llevar precisamente un orden, ¿no? Yo te puedo decir específicamente todo lo que es la unidad y entonces a lo mejor nosotros estamos abordando, contigo estoy abordando una cosa, con tus compañeros estoy abordando otra, con los otros Pero no compañeros estoy hay. abordando En otra. esta materia no lo hay. Sí, O sí lo hay, sea, no se los han dicho, es otra si cosa. no nos lo han dicho, pero Ajá. esa es una cuestión que estamos navegando sin rumbo. O Eso es sea, lo que tú sientes. es lo que yo siento. Ah, Y, o bueno, sea, pues por- eso lo tendríamos que registrar y qué bueno que me lo dices, porque entonces cuando te hagan a ti tu cuestionario, tendría yo que considerar cómo se está sintiendo el alumno con relación a su aprendizaje dentro de la materia. Pero eso es parte de la evaluación individual de este cuestionario que le voy a hacer a cada uno de los alumnos y que lo tengo que construir con uno de tus compañeros. sí, Pero porque entonces, probablemente después nos diga, pues era para esto, ¿no? O sea, pero ajá, de sí. mientras, o sea, nos dicen, Pero pues es lo mismo que te pasó conmigo en la materia, ¿no? O sea, empezamos a hacer sí, cosas y tú no entendías específicamente de qué se trataba y lo exacto, hiciste y luego de exacto. repente ya llegaste y dijiste, ah, ahora sí ya entendí lo que es la vigilancia. Ah, O exacto, no, ¿cómo se llama? Pero aquí ya llevamos 3 semanas, ¿crees? Bueno, las semanas que llevemos. uh-huh. Bueno, de por sí el profesor, no teníamos profesor de la clase, fue un hecho. Una otra cosa, ¿no? O sea, no teníamos profesor y llegó como a la segunda semana. Entonces, estas 2 semanas que nos ha dado clases, seguimos con el NetLogo. Y con él, por ejemplo, en esta semana que tendría que registrar, porque pues ya tendría que hacer el registro Vas esta a poner semana, eso en contenidos este, periféricos, vas a poner el net logo. Y si, en NetLogo. ajá, así tal cual. Y Ahora, si, por ejemplo, nos dio una lectura, que esa uh-huh, sería una bueno, es que tarea teórica no, pero no, es que nos la hizo leer en la clase. O sea, sería aquí en en un qué vimos en contenido contenidos nuclear. nucleares, ajá, que era ¿cómo se llama? La tragedia de los comunes. Y sobre ese, pues nos empezó ¿qué entendieron? Y bueno, pues ya, ¿no? Yo trato como de relacionar, Pero a lo como mejor un poco tampoco ustedes. sigue sin ser contenidos nucleares, puede seguir siendo un contenido periférico, pero todavía no te dice cuál es el contenido nuclear. Entonces tendrías que volverlo a Entonces, poner. ¿cómo identifico yo si es un contenido nuclear o es un contenido periférico? La cuestión es que lo metas ahí y ya luego lo que podemos hacer cuando yo lo revise es revisarlo contra lo que sería el programa y yo decirte, no, eso no es periférico, eso es nuclear, o no, eso no es nuclear, es periférico. O sea, si tú lo registras Pero, en por cualquiera de ejemplo, los dos si lugares. este modelo, si como estaba diciendo, este esquema, esta matriz, se la ponemos al grupo, a los de primero, que hagan este ejercicio. Uh -huh. O una de dos, o el observador, o sea, usted, por ejemplo, tendría que saber los temas que tiene que estar viendo, si esto fuera en los 3 grupos que hay, Es o que 4, como justo lo que mi labor como haz de cuenta que tú eres el consultor junior, tú eres el que recopila la información. Yo soy el consultor senior. El consultor senior es el que tiene el criterio de análisis. Entonces yo debería de tener esta información, o sea, yo debería de tener todos los programas, ajá. Si yo me voy a meter a las 2 materias, entonces yo tengo que saber específicamente de las 6 materias, todos los contenidos de las 6 materias para poder diferenciar entre si es un contenido nuclear o un contenido periférico. ahora, Pero eso ya supongamos es, que ya es ajá, un año, que ya es el primer año escolar, el primer ajá. ciclo escolar que transcurrió, y en el semestre que viene se abren otros 2 grupos, entonces ya sería doble trabajo. Y si quisiéramos hacer, digo, es porque es vigilancia, ¿no?
y la muestra pues es más representativa cuando se tiene o sea, cuando hay más grupos. Bueno, en este caso, en este ejercicio. Igual, o sea, la vigilancia implica como dice ¿cómo dijo? ¿Usted qué es y yo qué soy? No, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo un ejercicio como si fuera una Junior y... consultoría. Junior Ajá, es el que está aprendiendo y senior ajá. es, que Es es el que decir, se supone que ya tiene experiencia. por ejemplo, Entonces, ahí tendría que tener la información de un año, o sea, de un año. O sí, sea, mira, en el caso de los compañeros que van a ser los profesores, ¿no? Los que van a hacer el análisis al profesor, le van a preguntar a los profesores, van a hacer entrevistas y encuestas. Si solamente ocupan estos 6 profesores, que son los que nosotros tenemos ahorita aquí considerados, el análisis que van a hacer es muy parecido que si la muestra que hicieran fuera a los 12 profesores, los 6 de segundo y los 6 del 201 y del 202. Porque la encuesta, no importa cuántos son la cantidad de datos que estemos generando, voy a tener más o menos el mismo esfuerzo para analizar la información. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo tendría que ponerle un dato más que me diferenciara entre 201 y 202. Si yo aparte de eso incluyo a todos los de primero, entonces tengo que tener otro dato en particular que sería si eres de primer semestre o si eres de segundo semestre, y si eres de primer semestre o de segundo semestre, si eres del 201, del 202 o del 101 o del 102. Y entonces esos son los elementos que me hacen como estos como bloquecitos de análisis, ¿no? Yo puedo analizar solamente enfoques teóricos, puedo analizar solamente biología de la conservación, y entonces yo puedo analizar solamente el 201 o puedo analizar solamente los grupos de segundo o puedo analizar a toda la muestra representativa. Precisamente por eso es que la inteligencia, dentro de lo que sería el término de vigilancia e inteligencia, incorpora la mayor cantidad de variables posibles, pero para que puedas tener como diferentes formas de entender lo que sería el análisis. Entonces, aquí, entre más alumnos estés considerando, vas a tener como, ¿qué va a pasar? Esta va a ser igual para el 201 y para el 202, pero los datos son diferentes. Cuando yo analice los datos, lo voy a analizar por alumno, lo voy a analizar por grupo, lo voy a analizar por materia. O sea, voy a hacer una comparación entre una materia y la otra. Eso va a depender de para qué quiero la información. Si yo quiero analizar el rendimiento de un alumno, voy a ver qué pasó con Brenda durante todo lo que fueron sus materias y todo lo que fueron sus asistencias, y entonces voy a ver si tiene que ver el que esté presencial, el que no esté presencial, el que todas las está tomando virtual desde su trabajo, y entonces si yo lo comparo esto con sus calificaciones, el rendimiento de ella se vio modificado y afectado por eso. El rendimiento tuyo se ve modificado cuando estás en presencial que cuando estás en virtual. Entonces, esa forma de analizar, de irte hasta cada uno de los datos para poder entender qué pasa con todas las unidades de análisis, es lo que nosotros le llamamos inteligencia. ¿A qué grado, a qué nivel de desglose vamos a llegar? Si vamos a llegar a algo muy genérico o si vamos a llegar a algo muy, muy, muy específico. Y eso lo podemos saber hasta en el momento en el que tenemos todos los datos, y esos datos ya podemos como ir viendo qué nos dicen esos datos. De entrada, tenemos esta matriz de recopilación de información, y esta matriz de recopilación de información, cuando ya la llenemos, nos va a arrojar ciertas cosas. Esas cosas que nos arroje cuando ya la llenemos, justo vamos a irnos a ver hasta dónde vamos a poder relacionarlo con el modelo, relacionarlo con el profesor, relacionarlo con el alumno, relacionarlo con, ¿no? O sea, ¿desde dónde lo vamos a ver? Y justo la información que tú tienes, más la información que generen Guillermo con su equipo, y la información que generen por separado los otros alumnos, y todo ese mundo de información, lo vamos a tener que reportar en un solo documento. Entonces ahí, cada quien, con la información que tenga, tendrá que dar como un pedacito de la película, que en el caso de los polinizadores va a ser un pedacito del documental, ¿no? Nosotros a lo mejor presentamos un documental, a lo mejor presentamos un podcast, a lo mejor hacemos una presentación de datos gráficamente, a lo mejor lo que hacemos son un análisis cualitativo,
pero no estamos ahorita diseñando el modelo de análisis, estamos solamente diseñando el modelo de vigilancia. Una vez que tengamos la vigilancia, entonces vamos a decir, ¿y todo esto para qué nos sirve? Y entonces en el para qué nos sirve, entonces vamos a ver, bueno, ¿y cómo lo analizamos? ¿Lo analizamos por alumno? ¿Lo analizamos por grupo? ¿Lo analizamos por materia? ¿Lo analizamos? Porque hay muchas formas de entender y de leer esta información. Eso es lo bonito de la inteligencia. ¿Cómo ves? Ok. Pero Pues, no te compliques tanto, todavía no llegamos ahí, ahorita nomás registremos. sí, no, pero de pronto sí, sí como que Es siento que que... si no piensas para qué te va a servir la información, al final de cuentas estamos registrando datos que no vamos a utilizar para nada. Entonces sí es bueno que te imagines esto, cómo lo vas a interpretar, ¿no? Porque si no, como dices, ¿no? ¿Cómo registro la información del profesor Maximino si no la conozco? Pues todo lo que no entiendas, o sea, todo lo que para ti no es claro que sea un contenido nuclear, entiendo que de Felipe te queda clarísimo que positivismo contra hermenéutica es un contenido nuclear, lo dejamos ahí. Todo lo que no está claro, pues lo dejamos en contenidos periféricos. Ese puede ser un criterio para que así lo registremos. Si ya después revisamos si en realidad era periférico o era nuclear, pues entonces eso podría ser ya un análisis después del registro, pero para que ahorita no te compliques, lo que tú no consideres que sea que tengas bien claro que es un contenido nuclear, márcalo en periférico y ya, para que no te compliques a la hora del registro. Okay. ¿No? Y es un criterio que nosotros estamos determinando previamente para hacer el registro, porque no tenemos la claridad con relación, o sea, no tenemos el control, ¿no? Si tuviéramos aquí todo lo que son nuestras unidades y que pudiéramos ir diciendo, no, sí, esto sí, ¿no? Ya lo vimos, pero eso lo vamos a hacer posteriormente, para que no nos compliquemos ahorita la existencia, ¿no? ¿Te parece? Está bien. Pues a mí me gusta cómo quedó. No, pues a mí me gusta más. Ahora, déjame dejar de grabar.